Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Fernando González Gutiérrez, soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Tengo más de 25 años de experiencia en la construcción de puentes y estructuras. También tengo maestrías en centrales hidroeléctricas y soy especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. Mi afán de hacer esta marca propia es enseñarles o darles a conocer todas las experiencias que he tenido durante mi proceso de ingeniero en la construcción de puentes y estructuras, especialmente puestas en voladizos sucesivos, todo lo que relaciona con vigas postensadas y en una menor parte en vigas pretensadas. Deseo darles a ustedes a conocer qué es lo que sufrimos los ingenieros residentes y directores de obra durante la construcción de un puente, cómo resolverlos, cómo prevenir todos estos impases que nos suceden especialmente en los tiempos y las horas que más apremian durante la construcción. Cualquier error, cualquier situación difícil, si no se puede solucionar inmediatamente, nos causan unos costos grandes a las obras y unos problemas de orden legal y quizás judicial si llegara a fallar. Dentro de mi proceso de la marca propia, que es estructurasypuentes.com, los cuales les invito a ver y tenerlos presente, voy a dar diferentes tips y diferentes situaciones que se me han presentado. Por hoy arrancaremos y hablaremos sobre los concretos masivos y su manejo en las estructuras. Yo siempre salto con una frase que me he indicado y que me ha tenido durante toda mi vida profesional. Debemos tener el coraje para hacer lo que nosotros soñamos y no lo que las otras personas esperen que hagamos. Siempre que iniciemos cualquier acción, debemos pensar que debemos hacer un trabajo que amemos y nos apasione. Todos nuestros trabajos nos tienen que apasionar, como me apasiona a mí los puentes, como me apasiona a mí las estructuras, como me apasiona a mí todas las obras de infraestructura que se hacen, porque eso siempre lleva al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Vamos a empezar esta presentación por una breve historia del concreto. Pues todos sabemos y conocemos que los romanos fueron los primeros en utilizar los concretos. Plinio es el que nos recomienda nos dice que en la construcción de los tanques de reserva que tenían unos diseños de gravas y aglomerantes, de los cuales marcaban 5 partes de arena, de gravilla pura, 2 de calcinada más fuerte y fragmentos de sílice. Era como un primer diseño de mezclas. Tenemos a Vitruvius, el gran arquitecto romano, nos habla de la pozzolana. Recuerden que la pozzolana es una tufa volcánica que si se mezclaba con cal, piedra, endurece también bajo agua, como cuando se utiliza en edificios comunes. Ya vemos aquí que los romanos nos estaban enseñando que había que mezclar arena, sílices, pozzolanas para darle ese poder cementante. Encontramos en la antigua Roma que, por ejemplo, en España los puentes en arco de Alcántara eran en ladrillo cocido pegados con este tipo de material. Lo mismo el puente romano de Cangas en Niza, en España, vemos aquí que son unos arcos en el cual están pegados, con ladrillo pegado y pegado con este tipo de material. El inglés George Simpson en 1750 diseñó un mortero para trabajar en el agua de mar. Así nos dice: 2 medidas de cal cocida o apagada en forma de polvo seco mezclada con una medida de tufa volcánica con pozzolana. Esto lo hizo para hacer un faro en la costa inglesa, y en el cual tenía grandes problemas con el agua del mar, pues por su salinidad, y con este proceso lo solucionó. Ya en el siglo XVIII los ingenieros y arquitectos nos señalaban que entre más bajo la relación agua-cemento, más resistencia se obtenía. O sea, desde el siglo XVIII ya los ingenieros conocían que teniendo una baja relación agua-cemento teníamos una mejor resistencia. En Colombia, pues vemos el ejemplo de los puentes de la Colonia. Están los puentes en Popayán, como el puente de la Custodia, el puente del Humilladero y el puente sobre el río Juanambú. Ya en 1824 Joseph y Johnson patentaron el denominado cemento Portal. Esto pues desde aquí para adelante hasta nuestras fechas han venido muchos procesos de elaboración de diferentes tipos de cemento,
con diferentes pusolanas, con carabillas, con carbones, etcétera, y nos ha llevado a tener unos cementos de una mayor calidad y de una mayor prontitud para alcanzar resistencias. Sabemos muy bien que en el momento de construir parte de la cimentación de un puente, que hizo o pilotes, estas son con esto que es el soporte de los dados de cimentación para el estribo o la pila, donde tenemos dimensiones bastante voluminosas. Nos vemos enfrentados al manejo de grandes volúmenes de concreto y esto nos lleva que tendremos que lidiar con calor de hidratación de los concretos. Estos grandes volúmenes de concreto nos van a producir mucho calor durante el proceso. Eso lo vemos inclusive cuando descargamos sacos de cemento en el cual está recién llegado de fábrica. Esos elementos son casi imposibles de cargar porque lo pueden quemar a uno. Vamos a empezar enseñándonos algo sobre las normas de definición de concretos masivos. Tenemos varios procesos para la norma de definición de concretos masivos. La ACI 116 define como momento masivo cualquier volumen de concreto con dimensiones suficientemente grandes para requerir que tomen medidas particulares. Esto con el fin de manejar la generación del calor de hidratación del cemento y sus consecuentes cambios volumétricos. Usted sabe que al cambiar volumétricamente, a sufrir grandes temperaturas y después esas temperaturas se bajan, al sufrir cambio volumétrico los volúmenes de concreto que estamos vaciados. La ACI 211 considera que el concreto masivo cualquier elemento a fundir cuando la dimensión mínima de la sección transversal del elemento sólido se aproxime o se exceda a 60 a 90 centímetros, o sea que algunos de los lados tengan si no es mayor, entre 60 y 90 centímetros como mínimo, ya se considera un elemento que tiene de concreto masivo. O cuando el contenido del cemento exceda a 355 kilos por metro cúbico de concreto. Entonces, ya la CI 211, repito, nos da que cualquier elemento que sea mayor, entre 60 o 90 centímetros, mayor a esas dimensiones, ya se considera como un elemento que va a tener concreto masivo. Hay un ingeniero de Matallana, que es profesor ingeniero civil, en el 2019 nos decía que los concretos masivos no dependen de su resistencia, sino del consumo de cemento. Vamos a encontrar en Colombia diferentes normas sobre el manejo de concretos masivos. Esta norma INVIAS tiene sus normas. Los productores de concretos premezclados de Estados Unidos y la CTM, estas las traigo a colación porque muchas veces los contratistas para cierto tipo de estructuras en Colombia, puentes y por ejemplo las refinerías y todo este tipo de elementos que hay que fundir concretos masivos, ellos se basan en estas normas. Nosotros en INVIAS pues trabajamos de acuerdo, todas las estructuras de puentes y demás los trabajamos con la norma INVIAS porque normalmente esa es la entidad que contrata este tipo de servicios. Lo contrata porque son la entidad que, decimos así, pone la plata y la que nos dice qué debemos hacer. Vamos a ver algunas normas sobre el manejo de los concretos. INVIAS 2 en el norma 2013, el artículo 630, nos dice que la temperatura máxima de colocación del concreto para cualquier tipo de estructura que tenga concreto masivo debe ser menor o igual a 32 grados centígrados, ¿cierto? La NTC 3318 dice que la temperatura máxima para colocación del concreto está sujeto al criterio del cliente. La ASTM C94 nos dice que también debe estar la colocación al concreto sujeto al criterio del cliente, y la CI 3185 nos dice que la temperatura máxima para la colocación del concreto es 35 grados centígrados. La CI 301 nos dice que también es la temperatura de la colocación del concreto es 35 centímetros, y la NSR 10 nos dice no especifica cuál es la temperatura máxima para la colocación del concreto.
La Asociación Estadounidense de Concreto Premezclados, capítulo 12, tampoco especifica qué tipo de temperatura se debe dar para la colocación de concretos masivos. Realmente, de acuerdo a mi experiencia, la temperatura máxima para el concreto no debe ser mayor o igual a 32 grados centígrados, pero inclusive debemos tener en cuenta el criterio del calculista, lo que debe colocar específicamente en sus memorias, cuál es la temperatura máxima para la colocación del concreto masivo, ya que son ellos los que tienen en sus diseños cuál sería la máxima esfuerzo de tensión que sufrirían estos concretos con la temperatura máxima, y con ellos es los que ellos están trabajando. Entonces, particularmente considero de que hay que tener muy en cuenta, primero que todo, que tener en cuenta estas normas, lo que dice el calculista en sus memorias sobre la temperatura máxima del concreto. De ahí se debe basar todo lo que debe relacionar con el manejo de las temperaturas. Inconvenientes que tenemos en la colocación de concretos masivos en clima cálido. Durante la colocación de concretos masivos en clima cálido, especialmente en las orillas de los ríos o al frente del mar, vamos a encontrar muchos inconvenientes porque la temperatura normal pasa de los 30-32 grados centígrados, la temperatura ambiente. Entonces vamos a tener muchos inconvenientes, de los cuales vamos a relacionarlos ahora. Bueno, se me olvidó mostrarles una situación que quería hablar y del que tengo que ver mucho cuenta sobre el criterio del calculista. En una hora en la cual estuvimos haciendo una supervisión en los puentes de Juanchito, son dos puentes en voladizos sucesivos de 200 metros, el calculista de esos dos puentes especificó claramente la norma que los concretos no puedan tener una temperatura mayor a 23 grados centígrados. Los concretos masivos y cualquier tipo de concretos que fueran a fundir en las estructuras, en la estructura y superestructura, no deben pasar de mayor o igual a 23 grados centígrados. Esto que nos indicaba que esos concretos tenían que ser manejados especialmente, y que él tenía especificado que especialmente esos concretos para todo ese tipo de estructura no podían pasar de esa temperatura, porque los esfuerzos a tensión de los concretos no se debían de acercarse, se podían suceder si teníamos una temperatura mayor, que no tenía de pronto contemplado. Eso quería poner muy en claro, que los calculistas deben de darnos a nosotros la primera pauta de cómo manejar los concretos masivos. Bueno, volvemos a los inconvenientes de colocación de concreto, y aquí tenemos los primeros inconvenientes que encontramos en la colocación de concretos masivos en clima cálido. Es que el clima cálido, como sabemos, siempre está asociado con fuertes vientos y baja humedad relativa. También tenemos que en clima cálido vamos a tener alta tasa de evaporación de la humedad en la superficie, por consiguiente un tiempo de vanidad muy corto, o sea que quiere decir que el concreto se le va secando el porcentaje de agua que tiene, y la manejabilidad de este concreto se nos va haciendo muy difícil a medida que se va secando tan rápidamente. Para evitar eso, muchas personas o muchos ingenieros plantas ocurren al incremento del agua de amasado, pero esto quiere decir, o al agua de mezcla, esto que nos aumenta la relación agua-cemento, por lo cuanto disminuye la resistencia, ¿cierto? Al tener también alta humedad, acelera la pérdida de asentamiento y tenemos un revenimiento que no es bueno para este oficio. El concreto colocado a alta temperatura fraguará más rápido y necesita un acabado más pronto. O sea, al fraguar más rápido tenemos que, para el acabado final, usar las llanas y los alineamientos de niveles finales, pues nos hará correr, y eso nos lleva a tener de pronto problemas en la estructura. El elevado ritmo de evaporación nos puede inducir a una temprana fisuración por retracción, ya que podemos, al enfriarse tanto, al evaporarse, nos indica que tenemos grandes diferenciales de temperatura entre el interior y el exterior. Debemos de tener en cuenta que los grandes volúmenes de concreto, el calor de hidratación se disipa lentamente y genera elevadas temperaturas en la masa de concreto. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos unos volúmenes de concreto muy grandes, de concretos masivos, la disipación del calor de hidratación se hace muy lento. No es lo mismo
un muro de espesor de 1 metro que un muro de espesor de 10 centímetros para disipar el calor. El muro de espesor de 1 metro se demorará 7 u 8 horas y el muro de espesor 10 centímetros se demorará 30 minutos o 40 para disipar el calor. Para el control de temperatura de concreto en obra utilizamos los termómetros. Aquí vemos diferentes tipos de termómetros, tipo reloj, cómo lo colocamos, sacamos la muestra para tomar los cilindros de resistencia y con esas muestras ahí utilizamos el termómetro, lo aplicamos y lo amasamos por los lados. Vemos diferentes termómetros con los cuales este es el digital, que lo usamos en el momento en que vamos a colocar el concreto y lo podemos tomar sacar el concreto de muestra para los cilindros. Mi recomendación es que a todos los carros que lleguen con concreto se le debe tomar la temperatura sin falta. Para el control de temperatura del concreto de obra, pues debemos de colocar algunos elementos especiales que nos muestren qué temperatura debe de estar en el interior de la estructura y así controlarlo, porque este concreto masivo, la temperatura interna del concreto no debe ser superior a entre 70 y 71 grados durante las primeras 36 horas de colocación. Y quiere decir que la diferencia de temperatura entre la interior y el exterior no es superior a 20 grados centígrados. Si controlamos estas dos diferenciales de temperatura, vamos a controlar las fisuras que se nos pueden presentar. El elemento que utilizamos o que se utilizan en las estructuras, a veces la gente no lo coloca porque es un poquito costoso, se denomina termocuplas. Es un elemento que conectado a una especie de pantalla nos va marcando qué diferencia hay, qué temperatura tenemos en el interior de la estructura. Bueno, como les había dicho, no puede pasar de los 71 grados centígrados. Bueno, hasta aquí estaremos esta primera presentación. En el próximo capítulo continuaremos con todo lo que se nos presenta con los concretos masivos. Recuerden seguirme en mi página estructurasypuentes.com. Visítenme en todas las redes sociales: Instagram, LinkedIn, Facebook, Estructuras y Puentes, y en Twitter, @estructuras_puentes. Ahí los estaré esperando y estaremos comentando los artículos que van saliendo. Muchas gracias.